La situación es aún más difícil en comparación con el periodo posterior a la Nakba de 1948. Sufrimos desplazamientos forzados, hambre, bloqueos, destrucción y un enemigo implacable y sin ninguna compasión. Hoy, esta generación, nuestra generación, está reviviendo aquella Nakba. Sabemos muy bien cómo vivieron esta catástrofe nuestros antepasados. Sabemos muy bien por qué huyeron. Estamos viviendo una Nakba 2, ya sea en Rafah o en toda la franja de Gaza desde que comenzó esta guerra. Bueno, y realmente para nosotros es un honor y un gusto tener aquí hoy en el estudio a Gustavo Rojana, periodista, escritor, investigador, historiador. Gustavo, es un gusto que estés aquí hoy en el programa. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Primero me gustaría plantearlo, digamos, en estos términos. Permanentemente se insiste desde la prensa en el 7 de octubre, el 7 de octubre. Esto empezó el 7 de octubre. Y de alguna manera se termina convirtiendo en una trampa, ¿no? Porque nada empezó, o sea, es muy duro decirle al pueblo palestino que esto empezó el 7 de octubre, ¿no? El 7 de octubre no empezó. El inicio de todo fue allá en 1897 con el primer Congreso Sionista Internacional, donde Theodor Herzl, en ese congreso, comienza a poner los ojos en Palestina. 50 años después, porque fue en noviembre de 1947, cuando las Naciones Unidas deciden partir a Palestina en dos, a través de la resolución 181, sin consultarle al pueblo, sin consultarle a sus verdaderos dueños. Es decir, desde 1948 que efectivamente se hace valga la redundancia, efectiva la resolución de las Naciones Unidas el 15 de mayo, ahí comienza parte de la catástrofe, de la Nakba del pueblo palestino. Si bien se tiene memoria de muchos otros acontecimientos y actos terroristas realizados en el territorio palestino para que los palestinos, los verdaderos dueños de sus tierras, fueran expulsados, los que no, asesinados. Y ahí hay otro hito muy importante que dentro de 1.900.000 habitantes, 800.000 se convierten en refugiados. Refugiados hasta el día de hoy. Y eso que también existe una resolución, la 194 de las Naciones Unidas, que habla sobre el derecho a retorno de todos esos palestinos expulsados. Ahora, en el medio, cuando estos palestinos son expulsados, el nuevo Estado de Israel declara la ley del ausente. Una hipocresía total. Claro. ¿Por qué la ley del ausente? Porque decían, bueno, si estas tierras, si estas viviendas no están con sus propios dueños, no hay quien esté viviendo, esas tierras van a ser para nosotros. Y por otro lado, los 800.000 palestinos expulsados, que se transformaron en refugiados, no se les permitía volver a sus tierras. Y así ha sido todo, completamente, el trabajo que ha estado realizando el sionismo israelí en detrimento del pueblo palestino. Ahora, fíjate lo que ha sucedido terrible realmente en los últimos meses. Las personas que estaban en el norte de Gaza fueron obligadas a retirarse al sur. Israel les dijo que, bueno, retírense al sur, que iba a ser, entre comillas, seguro. Hoy están atacando Rafah de una forma brutal, pero a la vez también están atacando el norte, o sea que es una situación sin escapatoria. ¿Alguna vez habías visto una barbarie semejante como la que estamos viendo ahora? Porque hay palestinos mismos que dicen, esta es la continuación de la Nakba. Es la continuación de la Nakba. Gaza es una de las regiones del planeta más densamente pobladas, con 2.200.000 habitantes. Imaginemos que esos habitantes de norte a sur se fueron trasladando, fueron obligados a ser trasladados. Y llegan a una ciudad, como vos decías recién, Rafah, que tiene 180.000 habitantes. Una ciudad de 180.000 habitantes que de golpe recibe 1,5 millones de almas. Es inviable la vida. Claro. Ya esa ciudad estaba bombardeada, ya esa ciudad no tenía la posibilidad de recibir ayuda humanitaria, no hay agua. La poca agua que hay, no desde este momento, sino desde hace muchos años,
según la Organización Mundial de la Salud, no es apta para el consumo humano, porque la sobreexplotación de agua hace que ese agua deje de ser potable y permitida para el uso humano. Claro. Con esta barbaridad que está cometiendo el Estado de Israel sobre la población civil palestina, hace más inviable la vida aún. Los hospitales bombardeados, los médicos asesinados, periodistas asesinados. No hay elementos de primera necesidad en los hospitales. Iglesias, sinagogas, edificios de las Naciones Unidas, de la UNRWA, absolutamente todo devastado y todo bajo escombros. Me preguntaban cómo puede ser que haya tantos muertos, 35.000 asesinados, pero lo que no se está contabilizando con exactitud son los casi 15.000 desaparecidos bajo los escombros. Imaginemos que al ser trasladada toda esta gente en una habitación de 4x4, a lo mejor estaban viviendo o durmiendo una familia completa, Claro. otra familia completa y otra familia completa. A lo mejor en una habitación había 20 personas. Un bombardeo en un edificio hace que esas 20 personas mueran, familiares completos, familias completas destruidas, borradas de la faz de la tierra. Por eso volvía también a lo que te decía, ¿y las Naciones Unidas? Hoy escuchamos que la Corte Penal Internacional, a través del fiscal, le pide que condene a Netanyahu y a su ministro. Ujú. ¿Por qué no lo hicieron antes? Claro. Ahora, me gustaría escuchar qué va a pasar con esta condena. A través del Estatuto de Roma, que fue creada la Corte Penal Internacional, donde Israel no firmó ese convenio dentro del Estatuto de Roma. Sí Argentina, sí Estados Unidos, hay más de 200 países que han firmado este convenio. Israel no. Ahora fíjate que con esta condena de la Corte Penal Internacional y el proceso que ha presentado Sudáfrica, que se está llevando a la Corte Internacional de Justicia, Estados Unidos dice abiertamente en conferencias de prensa, aquí no hay genocidio, no vemos genocidio, no entendemos por qué. Y paradójicamente, en las propias universidades de Estados Unidos se ven miles de estudiantes que están saliendo a reclamar y a pedir que se termine este genocidio. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que, digamos, es un punto de inflexión teniendo en cuenta esto y lo que está sucediendo en el mundo con las manifestaciones por Palestina? Creo que es un punto de inflexión muy importante. Durante muchos años, durante muchísimos años, se trató de ocultar la verdad de lo que estaba ocurriendo en Palestina. No nos olvidemos que desde 1967, luego de la Guerra de los 6 días, Palestina vive bajo ocupación. Claro. Vivir bajo ocupación significa no poder gozar de los más mínimos derechos. Si vos o yo fuéramos a Palestina hoy y pudiéramos entrar con nuestro pasaporte argentino, nos podríamos dar cuenta de la gran injusticia que viven los palestinos con su documentación palestina, con menos derechos que nosotros, siendo como turistas, por ejemplo, Terrible. la libertad para poder movilizarnos de un lugar a otro. Yo visito Palestina desde hace muchos años, casi todos los años, alguna vez he tenido la posibilidad de ir 2 veces. Tengo muchos amigos, tengo familia, y realmente me resulta cada vez más chocante lo que te acabo de comentar. Cuando me alojo en Belén, por ejemplo, para ir a Jerusalén, lo quiero hacer a través de los checkpoints, porque no solamente Cisjordania y la Franja de Gaza está rodeada por los puestos de control israelí, sino que Cisjordania también está rodeada por un muro, Claro. el muro de 800 kilómetros de longitud por casi 8 metros de altura, donde para nosotros es muy fácil ingresar, salir, entrar. Para mí, para ir de Belén a Jerusalén, paso por el puesto de control.
Para un nativo palestino de Belén, si no tiene el permiso del ejército y del Estado israelí, no puede trasladarse a Jerusalén, no puede salir del muro que rodea a los palestinos en Cisjordania. Hace un par de días atrás estaba hablando con un amigo que tiene una enfermedad muy seria y desde hace 6 meses no puede ir al hospital para que le brinden la ayuda y para que pueda tener la medicación necesaria y adecuada para poder continuar con su tratamiento. Esto en Cisjordania. En Gaza está potenciado todavía aún más por los bombardeos. Exacto. Las parturientas no tienen la medicación para poder dar a luz. Enfermos de cáncer no pueden ser asistidos. Enfermos de diabetes no pueden ser asistidos porque no existe la medicación y porque se les niega el ingreso de la ayuda humanitaria. Es realmente un genocidio, es realmente una barbarie la que se está cometiendo contra la población civil palestina. Y eso lo declara muy bien la Corte Penal Internacional. Es genocidio, porque se está atacando a toda la población civil sin ningún tipo de discriminación. Y quien está dando las órdenes es consciente de lo que está haciendo. No es que lo hace sin saberlo, es consciente que bombardea a la población civil palestina. Si nos ponemos a pensar, no existe otra palabra más que asesinatos a sangre fría. Ahora, Gustavo, en este contexto hemos visto, por lo menos lo que yo considero, una de las imágenes, podríamos decir, más tristes de esto que está sucediendo, porque muchas veces se habla de, la prensa habla del adoctrinamiento a los niños palestinos, y días atrás hemos visto cómo niños colonos israelíes destruían alimentos, destruían la ayuda humanitaria que se ha enviado, que ha costado tanto aparte. Ya el hecho de destruir un alimento en cualquier contexto, en cualquier lugar del planeta, es terrible. Pero acá estamos viendo la destrucción de alimentos al lado de gente que está al borde de la hambruna, ¿no? Y uno se pregunta, digamos, la comunidad internacional, ¿no ve esto? Digo, ¿no lo condena? ¿No lo conmueve Europa, Estados Unidos? Canadá acaba de publicar que va a tomar medidas judiciales contra algunos colonos israelíes dentro de Cisjordania. Perdón. Es muy importante hablar también sobre los colonos ilegales dentro de Cisjordania. Claro. Cuando el Estado de Israel invita a distintos ciudadanos de distintas partes del planeta, argentinos de religión judía, brasileños de religión judía, no los invita a ocupar parte de su Israel, ni sí los invita a ocupar parte de la Cisjordania ocupada. ¿Por qué? Porque le roba la tierra a sus legítimos dueños, a los agricultores, no les permite ir a sus campos de cultivos, derrumba sus viviendas con los bulldozers, y ahí instala a los colonos ilegales dentro del territorio palestino. Yo visito muchas veces, cada vez que puedo, en Hebrón, la mezquita de Abraham. Para poder llegar a la mezquita de Abraham hay que pasar por el antiguo centro comercial, donde hoy está totalmente deshabitado, porque está ocupado en las partes altas por todos los colonos ilegales israelíes. Claro. Las viviendas ya no son de los palestinos, fueron expropiadas, pero sin haberle pagado un solo centavo, es decir, fueron robadas por el Estado de Israel para dárselo a los colonos ilegales dentro del territorio palestino. Para poder llegar a la mezquita de Abraham hay que pasar un puesto de control israelí, un checkpoint, un escáner. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué? Si esto es Palestina, ¿por qué Israel
coloca los puestos de control dentro de territorio palestino. Los quiere colocar, que los coloque en las fronteras, que tampoco las está queriendo delimitar según la resolución 181 de las Naciones Unidas. Y así podemos ver una infinidad de aldeas y de ciudades rodeadas y donde para ingresar tenés un puesto de control israelí. Esto la gente lo tiene que entender. Yo creo que muchos estudiantes de los que estamos hablando comenzaron a investigar y a ver la realidad de cómo vive el pueblo palestino desde hace 76 años, desde la creación del Estado de Israel. No podemos olvidarnos de lo que significó Sabra y Shatila en el 82. No podemos olvidarnos mucho antes de la creación del Estado de Israel, de lo que fue Deir Yassin, donde la población civil fue masacrada por las bandas terroristas sionistas, Irgun, Stern o Haganah, que fueron los primeros terroristas. Ellos venían de la guerra y hacían matanzas con la población civil palestina, que eran campesinos. No estaban armados. Por eso es que vuelvo también a lo que significó la expulsión de 800.000 palestinos y fueron transformados en refugiados. O perdían la vida o fueron refugiados. Y hasta el día de hoy lo siguen siendo. Gustavo, hablabas hace un rato del muro. Sí. Vamos a ver algo que sucedía hace 20 años. Presten atención. El Tribunal de La Haya declara ilegal el muro de Israel porque impide el autogobierno palestino. Bueno, Gustavo, veíamos esto que sucedió hace 20 años. Ahora está esta cuestión de la Corte Penal Internacional. Y hemos visto, como vos mencionabas, una votación en Naciones Unidas pocos días atrás. 143 países votaron a favor de un Estado palestino de pleno derecho. El embajador israelí agarró la carta de la ONU, ¿no? Fingiendo una indignación, y uno ve esa situación dantesca, porque digamos, si hay una entidad que ha violado las resoluciones de la ONU, es precisamente la entidad israelí, ¿no es así? Totalmente. Ha violado absolutamente todas las resoluciones internacionales. El derecho del niño, los derechos al agua, lo que significó paren de construir el muro. Claro. Y derriben lo que construyeron. No solamente no derribaron lo que habían construido, sino que lo siguieron construyendo. ¿Cuál es el sentido del muro? El sentido del muro es robar las tierras más fértiles a los palestinos. Porque el muro no tiene un trazado, digamos, basado en alguna resolución de las Naciones Unidas o en un borde o en un límite concreto. Claro. El muro ingresa de una manera muy caprichosa dentro del territorio palestino, hasta 20 kilómetros en algunos lugares. Quizás 20 kilómetros, si lo consideramos con Argentina, es muy poquito, pero en un país y en una zona como es Palestina, Cisjordania, 20 kilómetros es una enormidad. No solamente, como decía, roba los recursos agrícolas más importantes, las tierras más fértiles, sino los recursos acuíferos más importantes. Y todo de la mano de una empresa estatal israelí que se llama Mekorot. Mekorot es la empresa de aguas estatales israelí que administra el agua en Israel y le roba el agua a los palestinos. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver uno de estos asentamientos ilegales dentro de Cisjordania, por ejemplo, en la zona de Jericó, veríamos cómo en las zonas de mucho calor, estos colonos ilegales gozan de sus piscinas. Y cómo, a un par de kilómetros, un propietario de la tierra, como puede ser un palestino, no tiene el derecho ni siquiera a volver a realizar una perforación, porque para hacer una perforación y poder tomar agua potable necesita la autorización del Estado de Israel. Esa autorización no llega nunca. Entonces ese palestino la hace dentro de su territorio, dentro de su propiedad.
el Estado de Israel, a través del ejército israelí, ingresa y se la destruye. Si quisiera hacer un riego artificial como donaciones que han hecho algunos países de Europa para poder tener un regadío para su agricultura, hay informes de Amnistía Internacional donde se puede ver cómo ingresa el Estado de Israel a través de su ejército y le cercena absolutamente cada uno de esos equipos de riego. Es decir, mientras los colonos ilegales israelíes, habiendo robado la tierra, tienen absolutamente todas las comodidades y toda la infraestructura, un palestino a tan solo 2 kilómetros, a los que le robaron la tierra, no tiene ni siquiera derecho al agua. Realmente terrible. Ahora, Gustavo, vos estás comentando esta situación y de repente quizás la gente que nos está viendo dice, bueno, el pueblo palestino, el sufrimiento, ¿no? Algo, lo ve como algo lejano. Ahora, ¿por qué debería preocuparle quizás a los latinoamericanos y más precisamente a los argentinos la cuestión de Mekorot? Nos debería preocupar porque ya quien fuera gobernador, Daniel Scioli, de la provincia de Buenos Aires, junto con el intendente de aquel momento de Bahía Blanca, ya por 2008, hizo varios viajes a Israel. El sentido era traer Mekorot para que administrara el agua en la provincia de Buenos Aires. Hicimos varias gestiones, dimos a conocer quién era Mekorot y se pudo frenar. Pero lamentablemente 8 provincias han firmado acuerdos de ayuda que bajo ese paraguas Mekorot comienza a trabajar ayuda, cuando en realidad lo que está haciendo es ingresando en la República Argentina con esa excusa, con ese pretexto. Nosotros en Argentina tenemos el tercer acuífero más importante del planeta, es el acuífero guaraní. El acuífero guaraní lo compartimos con nuestros hermanos de Uruguay, de Brasil y de Paraguay. El acuífero guaraní, según estudios, dicen que podría suministrar de agua potable a toda la población del planeta, 8.000 millones de habitantes, durante 200 años. Esto que está haciendo Mekorot no está pensando a 1 año, a 2, a 3. Lo está pensando a un futuro. Así como el primer Congreso Sionista Internacional de 1897 pensó que algún día iba a tener su Estado y lo logró a los 50 años posteriores, tenemos que tener muy en claro que este es un trabajo que lo vienen pensando desde hace muchos años a futuro. Argentina es un país muy rico en agua, en recursos. Y muchas veces escuchamos también hablar de la demonización del colectivo árabe que está radicado en la Triple Frontera. Exacto. Sí, se habla del terrorismo, ¿no? Sí. Terroristas, financian el terrorismo internacional. Sí. La realidad es que Estados Unidos y muchas potencias han puesto el ojo en el acuífero guaraní. Por esa razón Estados Unidos ha colocado una base militar en Paraguay. Es el inicio, es la cabecera de playa con la que van a comenzar. Me preocupa mucho también que nuestro presidente quiera privatizar algunas empresas. Me preocupa mucho que AISA se vaya a privatizar. ¿Y en manos de quién vaya a quedar privatizada AISA? Porque estamos hablando del inicio de la Capital Federal y del AMBA, cuando ya otras provincias han firmado acuerdos con Mekorot. Ahora, Gustavo, justamente hablando de un recurso tan importante, los recursos naturales, pero Argentina, mencionabas esto, ¿no? De su riqueza en recursos naturales. Días atrás ha trascendido la noticia de que Rusia halló petróleo en la Antártida Argentina particularmente. Estamos hablando de más reservas que Arabia Saudita en petróleo. Pero además, en la Antártida hay agua dulce. Y en este contexto hemos visto que Milei tranquilamente ha dejado que Estados Unidos comience a instalar una base militar en Ushuaia. ¿Son aislados estos hechos? No son aislados.
son parte de una estrategia que debemos abrir los ojos y quizás es muy difícil poder entender a cuántos años ellos vienen programando su poderío en distintos lugares del planeta. Algo que me preocupa mucho y que creo que ha quedado por el momento sin ser aprobado es que se pensaba modificar la ley de tierras. Sí. Yo aspiro a que la ley de tierras siga existiendo y que no sea modificada. Algo que vemos también es cómo nuestro presidente ha enviado como embajador a Israel a su asesor espiritual, y es un rabino. Entonces vemos cómo todo este rompecabezas de alguna manera se está armando y reordenando. Hay situaciones que debemos estar preparados, precavidos, tomar muchas precauciones, pero la única manera es dando a conocer. Mientras uno sea ignorante de algunas situaciones, creo que es lo más fácil para quienes quieran vendernos tal o cual cosa. Nosotros tenemos que pensar que tenemos un país con muchísimas riquezas. El acuífero guaraní es un acuífero sumamente importante, no solamente para los argentinos, sino para el planeta. Claro, exacto. Ahora, en este contexto, digamos, como argentino, pero también como conocedor de la causa palestina, ¿qué te genera, digamos, ver que después de la tradición diplomática argentina a lo largo de los años, con algunas excepciones, ¿no? Bien vale decirlo, se haya votado directamente en contra de el establecimiento de un Estado palestino de pleno derecho en la ONU? La verdad, te tengo que ser absolutamente sincero, no me extraña. No me extraña porque ya el presidente Milei venía dando pistas de lo que iba a hacer, nos viene dando pistas a qué país y con qué país se siente y con qué ideología se siente más cómodo. No nos olvidemos lo que pasó en España, Claro. la barbaridad de que un presidente visite un país hermano como es España, con el que han tenido una tradición en tiempos modernos de excelente vínculo y relación, y es como que yo te vaya a visitar a tu casa y no te salude. Claro. Entonces, ¿fue un viaje personal? ¿Fue un viaje de Estado? No, para nada. A buscar inversiones quizás la excusa, pero yo creo que hay situaciones diplomáticas que hay que respetar. Más cuando tenés países como España, con los que nos ha unido una tradición muy fuerte. Tenemos 510.000 argentinos hoy viviendo en España. Muchos de los que vivimos en Argentina tenemos sangre española también. Claro. Sin duda. Nuestros abuelos. Entonces creo que por una cuestión de respeto deberíamos quizás pensar antes de expresar determinados pensamientos que no son acordes a la historia que hemos mantenido en este último tiempo. Gustavo, bueno, hablabas de la sangre, ¿no? Por tus venas corre sangre palestina, ¿no? Sí. Porque sos descendiente de palestinos. Me gustaría saber cuál fue tu impresión en todas estas visitas allí en Palestina, pero ¿cuál es tu perspectiva de lo que avisorás para el futuro, de este pueblo que viene padeciendo décadas y décadas de ocupación? Yo confío en que este interés por conocer la situación, estas actividades, estas movilizaciones por parte de un sector muy importante de distintos países, más que nada por la juventud, por los universitarios. No es gente que tiene 80 y pico de años, son jóvenes que están viendo
injusticia y ellos no son quizás descendientes de esos palestinos. Simplemente están viendo la injusticia que se está perpetrando en una parte del planeta y están viendo la fuerza tremenda del quinto ejército más poderoso del planeta sobre gente que no tiene para comer, sobre gente desarmada, sobre gente que está siendo bombardeada por F-15, F-16, por tierra, aire y mar. Yo siempre cuento una anécdota en uno de los viajes que la verdad que me quedó grabada para siempre. En uno de los viajes voy a Jenin, una de las ciudades muy importantes dentro de Cisjordania. Llego con un grupo de amigos, nos bajamos en la plaza del auto que nos estaba llevando y se acerca un chico de unos 15 años, nos ve que no éramos de ahí y nos dice, ¿quiere que lo lleve a recorrer? Sí, bárbaro. Nos llevó a recorrer distintos lugares muy importantes de la ciudad con distintos puntos de historia, de lucha. Almorzamos, nos acompaña nuevamente al auto, después de haber estado unas 4 o 5 horas con él compartiendo. Quiero agradecerle esa actitud, una persona sumamente humilde porque la veías vestida de una manera humilde, sencilla. Le quiero dar dinero. Y me dice, no. Yo no hice esto por dinero. Yo esto lo hice para que usted, cuando vuelva a su país, cuente cómo vivimos los palestinos. Cuente que yo perdí a mi padre, cuente que tengo familia encarcelada. Y la verdad que me conmovió de una manera terrible. Una persona necesitada que no le importaba un shekel más en el bolsillo. Lo único que le importaba era que contemos la realidad de cómo viven los palestinos. Y la verdad que eso me acompaña casi todos los días de mi vida. Cuando pienso en Jenin me acuerdo de ese adolescente. Y es ese adolescente un espejo de muchísimos adolescentes que ellos piensan que algún día esto se va a terminar y trabajan para que algún día esta opresión y esta falta de libertades culmine. Como te decía, vivir bajo ocupación. Cuando me contaba alguna de las cosas terribles que había pasado, por ejemplo, me contaba también que, como en muchas familias, en muchísimas viviendas, ingresa el ejército israelí, te derriba la puerta sin preguntar nada, porque sí, como antiguamente ocurría aquí en Argentina, en la época de la dictadura, claro. Ingresa, golpea a quien tenga que golpear y se lleva a quien se quiera llevar. La razón, ninguna. ¿Cómo la titula el Estado de Israel a este tipo de detenciones arbitrarias? Detenciones administrativas. Un detenido por una detención administrativa puede estar una semana, un mes o años. Y van a buscar muchos estudiantes universitarios, muchas veces. ¿Para qué? Para crear temor en la ciudad, en el barrio, en la aldea donde viven, para crear temor en las universidades. Y una madre me contaba que se había llevado a sus 2 hijos. Y el problema que ella tenía, porque están detenidos en cárceles israelíes, no estaban juntos, estaban en distintos lugares de Israel. Y ella no podía ir a visitar a sus hijos una vez por semana, a veces a uno y a veces a otro. Pero no nos olvidemos que para poder salir de Cisjordania
esa madre palestina tenía que tener la autorización del Estado de Israel, del ejército israelí, para poder cruzar el checkpoint, el puesto de control. Y esa autorización a veces no llegaba. Y quizás a su hijo lo podía ver 1 o 2 veces por año con mucha suerte. Entonces en Palestina se vive realmente de una manera terrible si comparamos cómo vivimos en Argentina y las libertades que tenemos en Argentina. En Palestina también comenzaron de una manera muy light hasta llegar a lo que vemos hoy. Volviendo al tema de Mekorot, Claro. comenzaron de una manera muy light. No sabemos dónde va a terminar, pero depende de nuestros gobernantes y depende de nosotros. Gustavo, bueno, por último, generalmente uno a veces suele preguntar qué mensaje le dejarías vos al pueblo palestino, pero te lo pregunto al revés. ¿Qué crees que nos están diciendo hoy los palestinos con su resiliencia, con su resistencia, con todo el amor que tienen por la tierra? ¿Qué mensaje crees que le están dando a la humanidad? El Estado de Israel quiere que cada vez menos palestinos vivan en sus hogares. Por eso está haciendo todo lo que está haciendo. Y el Estado de Israel nos está dando cuenta que esos palestinos van a seguir estando ahí, porque ahí nacieron, ahí vivieron, ahí nacieron sus abuelos, ahí nacieron sus bisabuelos, y así sucesivamente. No son gente que ha sido injertada y colocada en un territorio. Es gente que tiene historia, tradición, como mi abuelo, que tuvo que dejar su Palestina natal en la época del Imperio Otomano, para nunca más volver y su madre nunca más poder ver a su hijo. Pero los palestinos están convencidos de que algún día esto se va a revertir. Tienen una esperanza y una fe realmente admirable. Y a quien yo siempre también quiero elevar y rescatar es a la mujer palestina. La mujer palestina ha sido parte y va a ser siempre parte del motor de la liberación del pueblo palestino, como ha sido siempre parte del motor de la liberación de muchísimos pueblos. Sin las mujeres palestinas, hoy Palestina no sería y no tendría el empuje que yo veo cada vez que visito esa hermosa tierra. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy en el programa. Al contrario, muchísimas gracias. Muy amable. El Frasco, Medios sin Cura.